Dios les bendiga en esta noche. Estamos desde la ciudad de Cartagena haciendo la transmisión de el mensaje de Jesús en radio para todos los oyentes y todos los visitantes de la página del mensaje de Jesús. Y le damos gracias al Señor de que nos dé esta oportunidad de que podamos meditar en su palabra, que podamos nosotros crecer en Él. Y si usted está allí llegando de su trabajo o está estudiando, le pido de que tome un lugar aparte para que pueda meditar en la palabra de Dios en este día. Cuán importante es que nosotros podamos compartir como hermanos juntos para que Dios traiga renovación a nuestra alma, para que traiga renovación a nuestra mente y podamos cada día estar en Él. Por esa razón, cuán importante es que hoy, cuando estemos leyendo las Escrituras, usted se concentre en lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día. Por esa razón, disponga allí su corazón. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos oriente. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe a su presencia, alejándonos de todo si hay algún pensamiento allí que le está estorbando en su mente. Pídale allí con sus propias palabras de que Dios nos hable directamente a nuestros corazones. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos como hermanos para escuchar tu palabra, para meditar en ella. Dios, tú eres el único que sabe por qué has enviado esta palabra para todos nosotros en este día. Pero Dios, oriéntanos, guíanos con el poder de tu Espíritu para que podamos crecer en Cristo, para la alabanza y gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, el mensaje que Dios ha permitido en el día de hoy se llama: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Repito, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. En la sociedad actual, en la cultura en que vivimos, estamos siendo bombardeados por un concepto de que todos somos hijos de Dios, pero en esta noche, hoy Dios va a ayudarnos, y si hay personas que están muy convencidas de ello y son cristianas, usted va a recibir gozo y alegría de que Dios le haya dado la oportunidad de que se nos llame hijos de Dios. Pero vamos a profundizar un poco sobre ese plan redentor en la cual Dios está llamando a sus hijos y a sus hijas desde lejos para que podamos disfrutar de su presencia. El mensaje de hoy fue tomado de la cita de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, así como su nombre ya lo dije, el título del mensaje. Miren que dice Primera de Juan 3:1, dice: fíjense que qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Vemos que si estamos afanados, tratando de mostrarnos así que somos hijos de Dios, y si no llevamos una vida muy devota, inclusive a veces nos obsesionamos de la parte externa, cómo nos vemos, podemos estar desviándonos de que lo que Dios quiere es que experimentemos su presencia y a la vez podamos testificar de Jesucristo para la gloria y alabanza de su nombre. Miren que, así como ya lo expresé ahora, parece ser que hay una idea generalizada de que todos los seres humanos somos hijos de Dios, pero debemos diferenciar lo que es la creación de Dios cuando Dios creó el universo,
cuando Dios creó al mundo. Dios creó los cielos y la tierra, a los animales y a los seres humanos. Somos criatura de Él por creación. Nosotros somos creados por el Dios Altísimo. Y eso no lo podemos perder de vista. Pero hoy comenzaremos a ver de que hay una gran bendición cuando Dios llama a sus hijos desde lejos y les trae a su regazo. Y cuando ya somos hijos, entonces nosotros comenzamos, así como el Padre terrenal también está cuidando a sus hijos, nosotros también comenzamos a disfrutar de la presencia de Dios día tras día. Miren que la Biblia comienza a mostrar allí una diferencia entre lo que son los hijos de Dios, los hijos de luz, hijos de la promesa, hijos del Altísimo. En cambio llama a aquellos desobedientes y a aquellos que no quieren escuchar y obedecer la voz de Dios, se les llama hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo, hijos de las tinieblas. Entonces, hoy, cuando comencemos allí en el secreto, inclusive si cuando estás escuchando esta palabra, pídale a Dios si está triste, si está de falta de gozo, de que le llene del poder de su espíritu, si ya eres una persona cristiana, y si hay alguna persona que nos está escuchando aquí por la radio y nunca ha tenido la oportunidad de acercarse a Cristo, que abra su corazón, abra su mente. De pronto puede estar allí bombardeado de pensamientos contrarios a la obediencia de Cristo, pero el Señor hoy nos habla directamente para que podamos nosotros salir de ese lugar de estancamiento, y si estamos en ese proceso de crecimiento como hijos de Dios, podamos dar otro paso más de fe. Vamos a la cita de Efesios capítulo 1, versículo 4. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted vaya allí. Y dice: Dios nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces aquí tenemos unas palabras que, si tiene allí un resaltador, tome su Biblia y resáltela. Hay una palabra, dice allí en el versículo 4, nos escogió. Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Y como esta escogencia, esta elección ha sido un poco, digamos, debatida, y si algunos piensan, bueno, si Dios escoge a las personas para que se salven, entonces nada hacemos con la predicación, porque al final Dios es Dios y ellos se salvarán. Pero no debemos perder de vista de que en el plan de salvación somos elegidos y hay un llamamiento. Ese llamamiento llega a las personas precisamente cuando nosotros recibimos el Evangelio. Entonces, por esa razón, cada persona no puede quedarse nomás, no, es que Dios escoge a las personas y entonces yo me voy a quedar aquí si soy cristiano y no voy a compartir la buena nueva, porque al final Dios las va a escoger de alguna u otra forma. Pero es que Dios nos llama a todos los que somos cristianos a extender y a proclamar su mensaje. No es nuestro mensaje, es el mensaje de Cristo que trae vida, es el mensaje de Cristo que trae paz, es el mensaje de Cristo que trae esperanza. Vemos cómo se ha incrementado la maldad, y vemos casi cuando por la televisión, por la prensa, cuando un artista o una persona famosa muere, entonces tan fácilmente se dice Dios lo tenga en su santo reino, y el pueblo de Cristo debe entender, y no debemos estar
poco a poco creyendo de que todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, pero Dios llama a sus hijos para reconciliarse con Él. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe estas cartas a la iglesia, utiliza una palabra la palabra adopción. Es más, él, en el Nuevo Testamento, el apóstol es el que utiliza esta palabra. Y esta adopción tiene que ver con esa acción de Dios mediante la cual nos hace miembro de su familia. Si usted hoy solamente es el día que se está enterando de que cuando somos hijos de Dios, somos adoptados, hacemos parte de la familia de Dios, entonces usted hoy va a sentirse gozoso y feliz de que Dios le haya rescatado del mundo de las tinieblas y le haya trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, todo este concepto de que cuando una persona vive como quiere, cuando un artista, cuando una persona famosa, o cualquiera inclusive, no necesariamente tiene que ser una persona famosa, sino que alguien conocido viene y lleva una vida desenfrenada, cuando se le predica el evangelio no quiere saber nada de Dios, y fallece esa persona, y vemos que en el entierro se dice fácilmente Dios lo tenga en su santo reino. Parece ser de que la vida que tenemos terrenal ahora, estamos enfocados en ella y no habrá una resurrección. Parece que el mundo no piensa que habrá una resurrección, que habrá un juicio. Obviamente, nosotros como cristianos tenemos que anunciar la palabra y decir que efectivamente lo que dice la Escritura, vendrá un juicio y Dios juzgará a todo el mundo por medio de Cristo. Cuando Jesucristo vino hace 2000 años, vino a traer salvación, pero vino también a traer esa restauración en la cual esa separación de Dios con los hombres. Entonces Jesucristo es esa gran noticia que estaba inclusive profetizada, ahí lo ve usted en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a la cita de Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos sin manchas delante de Él. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Dios, necesitamos una purificación, necesitamos que nuestros pecados sean purificados, que nuestros pecados sean limpiados, pero si nosotros vamos pensando, soy un hombre pecador y creo que Dios no me va a aceptar, entonces estás creyendo que Dios te va a aceptar por las obras de justicia. Dios nos acepta a nosotros gracias a la fe en Cristo Jesús. Y cuando nosotros creemos de que Cristo vino hace 2000 años. O sea, Dios vino y se encarnó en la encarnación de Cristo y vemos su sufrimiento y vimos efectivamente que Él muere en la cruz y Él resucita y Él asciende al cielo y derrama del poder de su Espíritu. Y si tú que me estás escuchando allí por la radio y nunca has tenido la oportunidad de sentirte aceptado por Dios, porque la vida que llevas es una vida desenfrenada y esclava en pecado, usted hoy va a pedirle a Dios que le ayude, que le guíe a sus pies. Y cuando nosotros lo hacemos con fe, entonces comenzamos a experimentar esa presencia de Dios. Pero hoy, si pensabas y estás en el mundo y piensas que solamente si fallecemos y se hace allí un rezo, se hace una oración y entonces vas a estar por la eternidad. Eso no todos los seres humanos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, pero Dios comienza a hacer una diferenciación en sus hijos, les llama hijos de Dios. Y aquellos que son desobedientes a su palabra, entonces son hijos de las tinieblas. Y eso no nos puede nosotros como cristianos, no nos puede tener temor de decirlo porque lo dice su palabra, porque lo dice la buena nueva del Evangelio. Miren, dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo. Entonces Dios nos predestinó, o sea, nos elige, nos escoge desde antes de la creación del mundo. Dios envía a unas personas, ahí va ocurriendo el llamamiento, y cuando recibimos esa palabra, entonces nosotros pasamos a la regeneración, ese nuevo nacimiento cuando nosotros
somos vivificados y nosotros somos llenos porque Dios quiere ser exaltado. Entonces cuando Dios se exalta, por eso la primera bienaventuranza tiene que ver con esa pobreza de espíritu, el que va con ese corazón quebrantado, el que va humillado ante Dios. Entonces necesitamos ser despertados para, por medio de esa fe y el arrepentimiento, entonces nosotros experimentamos esa conversión. Somos justificados por medio de la fe y somos adoptados como hijos suyos. Mire, vaya a Juan capítulo 1, versículo 12. Estoy en la nueva versión internacional. Vaya allí a unos libros más arriba. Más Juan 1:12 dice, más a cuantos lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, el privilegio de ser hijos de Dios. Esta cita es muy conocida en el mundo cristiano, pero si tú nunca has experimentado y me estás escuchando por primera vez que llegaste a esta radio, inclusive puedes contactarte con nosotros. Ahí hay un chat en la cual si quieres acercarte a nosotros para guiarte, para que puedas creer en el Señor Jesucristo, tú vas a tener la fe. Aquellos los que recibieron les dio el derecho, la potestad. Si nosotros estamos fuera de Cristo, no somos adoptados, hacemos parte del mundo de las tinieblas. Pero Dios en su plan redentor, miren que lo que ocurrió con el diluvio, lo que ocurrió con el arca de Noé no solucionó el problema del hombre, la maldad. Dios envió este juicio, pero hacía parte de su plan redentor en la cual, miren que después la humanidad ahí presente después del diluvio viene y se les ocurre la fenomenal idea de construir una torre tan alta que quisiera llegar al cielo. Y vemos la soberbia y vemos el orgullo ahí de la humanidad. Pero Dios toma desde mucho tiempo atrás a hombres de Dios para que puedan anunciar esa buena nueva del Evangelio, y toma un hombre que se llama Abraham. Por eso a Abraham se le dice, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero todas las familias de la tierra, porque vendría un tiempo donde un descendiente de Abraham, por la carne, ¿no? Un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, de David, del rey David, entonces vendría la salvación para tanto el mundo judío, tanto para los gentiles, y allí hacer un solo hombre. Eso lo dice la Escritura en el libro de Efesios. En Romanos 8:14, vaya a Romanos 8:14, amigo, amiga, hermano, hermana que me estás escuchando. Yo lo voy a leer en la versión nueva internacional. Nueva versión internacional. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, meditemos sobre este pequeño texto de Romanos capítulo 8, versículo 14. Si no lo ha encontrado, puede buscarlo en su Biblia. Dice la Biblia que somos guiados por el Espíritu, porque cuando somos guiados por el Espíritu es porque somos hijos de Dios. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo obviamente ha despertado nuestro cuerpo, porque el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y hemos creído en el Mesías, hemos creído en el Salvador del mundo, pero también derrama de su Espíritu para que podamos crecer. Él nos regenera, Él nos hace nacer de nuevo en el Espíritu. Por eso el Señor Jesús dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo.
No podemos experimentar la presencia de Dios si no nacemos de nuevo. Esa maravillosa presencia que experimentamos cuando vamos en la oración. Y Dios ha dejado la sombra, Dios ha dejado el símbolo de lo que ocurrió con el tabernáculo. Allí todos estos elementos, el mobiliario, hace parte, bueno, no hace parte de este sermón, pero le animo a que pueda leer esto en el libro de Éxodo, de cómo Dios comenzó a preparar una nación en la cual le dijo, voy a estar en medio, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, y yo estaré en medio de ustedes. Y cuando estaré en medio de ustedes, el Señor Jesucristo nos dice que por medio de su Espíritu, Él estará en nosotros, aquellos que creemos en Cristo. Si no has entregado tu vida al Señor, debes creer en el Señor Jesucristo, que ha traído vida, que ha traído paz, que trae a nosotros ese espíritu que hace que nuestra vida sea diferente, lleno de gozo y alegría. Miren, dice, y ustedes, ahí en el 15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo, que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. Otra vez vemos la palabra de adopción, la palabra adoptados. Si usted no sabía que somos adoptados cuando somos cristianos, hoy lo va a saber y no se va a poner triste porque piensa de pronto que no es un hijo verdadero. Sí es un hijo verdadero, es un hijo que estaba descarriado, pero Dios le ha adoptado y le ha traído parte de su familia para que pueda disfrutar de la herencia eterna, que ahorita les hablo de la herencia. Para recibir la herencia debemos primero ser hijos. Y hoy nosotros debemos meditar de que somos hijos de Dios, pero ya no un espíritu que nos esclavice al miedo tiene que ver con el sistema de la ley. Ya no estamos bajo la ley sino la gracia. No voy a ahondar en esto, pero quiero que vaya y usted en su casa o el lugar ahí donde está más tarde pueda también meditar sobre estos textos y le pida a Dios que le hable. Cuando Dios se reveló en el monte Sinaí y comenzó a hablar y proclamar sus palabras, hubo temor en el pueblo. Inclusive la nación de Israel le dice, ves allá Moisés y habla tú con Dios y después dinos lo que Él quiere decirnos, pero tenemos tanto temor. El monte Sinaí, allí temor, miedo, y Él da su ley. Y esa ley, la ley de Dios, que está en los primeros 5 libros de la Biblia, entonces Dios nos va allí guiando. Es una tutora esa ley, porque el fin de la ley es Cristo. Eso no significa de que los 10 mandamientos están pasados de moda, y que eso es arcaico, porque hay citas en el libro de Efesios, dice, honra a padre y madre. El apóstol Pablo le escribe allí a los Efesios que es el primer mandamiento con promesa. Obviamente el mandamiento horizontal, porque hay mandamientos verticales y mandamientos horizontales. Dios no ha descartado no ha echado allí a un abismo, no ha echado los mandamientos. Recuerden, como cristianos somos ministros del nuevo pacto, y dice, pondré mi ley en la mente, la pondré en mi mente y las escribiré en sus corazones. Y eso Dios estaba preparando, porque llegaría un tiempo donde la gran bendición de Dios se iba a hacer manifiesto por Cristo. Y el Señor Jesucristo nos dijo, les conviene que yo me vaya, le dijo a sus discípulos, y Él se refería exactamente que cuando Cristo ascienda al cielo, Él derramó su espíritu, que es el espíritu de su Hijo. Y miren que dice, y cuando somos adoptados, y le permite clamar, Abba, Padre. Abba es una palabra que significa, allí Jesús lo dijo estando allí en Getsemaní, es como una expresión de cariño. No hace parte, digamos, de nuestro lenguaje decir Abba, pero significa Padre, como un Padre mío, Padre de cariño, Padre muy cercano. Dice Abba, Padre, y nosotros nos acercamos y queremos recibir la bendición de Dios y queremos crecer en Él. Y hay algo que a veces no pensamos: Dios nos disciplina. Y nosotros, cuando recibimos su disciplina, quiere decir que Dios nos ama. Algunos sufrirán más,
otros sufriremos menos, sufriremos más, menos. Dios es el único que sabe dentro de su soberanía las cosas que permiten nuestras vidas para que nosotros podamos ser direccionados como hijos de Dios. Y miren el 16, dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo, cuando nosotros comenzamos en esa comunión con el Padre, nosotros en su Hijo, recuerden, en su Hijo, en el poder del Espíritu, nosotros debemos ejercer la fe. Nosotros, como hijos, recibimos del Espíritu ese testimonio que reafirma en nuestro interior que efectivamente nosotros estamos siendo beneficiarios de esa gran gracia que nos ha regalado en hacer parte de su familia. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 6. Vaya a Romanos capítulo 9, versículo 6, la versión nueva versión internacional, y dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Miren cómo Dios va mostrando y revelando su plan redentor desde antes que fue diseñado antes de la fundación del mundo, y dice que todos sus hijos, los hijos de Abraham, no serán los de la descendencia física, serán todos aquellos, todo el pueblo de Dios vendrá gracias a que un descendiente suyo, como ya lo dije, y cuando tenemos la fe en la persona y en la obra de Jesucristo, entonces haremos parte de ese gran pueblo de Dios. Gran parte y miren cómo Dios nos llama herederos, así como en el 17 somos hijos, somos herederos. Debemos ser hijos para ser herederos. Y no es que haya fracasado la palabra de Dios. Lo que sucede es que Dios tomó este pueblo, tomó la nación de Israel por encima de todas las demás naciones y le dio su ley. De ellos son la adopción, de ellos viene la ley, viene, digamos, todo el reglamento para el culto, las promesas, la gloria. Así lo dice el libro de Romanos. Entonces hoy vas a tener la fe de lo que dice aquí. Dice, en otras palabras, en el 8 dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. ¿Quiénes son esos hijos de la promesa? Precisamente aquellos que han tenido esa fe en Cristo Jesús. O sea que hoy ya no vas a estar pensando como piensa el mundo, que todos somos hijos de Dios. Si llevas una vida fuera de lo que Dios te está, inclusive, puede ser que has recibido en otras oportunidades la buena nueva del Evangelio y has sido reacio. Has rechazado a tu papá que te predica, has rechazado a tu mamá que te predica, de pronto un compañero de trabajo, allí un familiar cercano, y has sido reacio, porque el mundo está diciendo ahora, come, bebe, que mañana moriremos. Disfruta la vida. Recuerden que las personas que no conocen de Dios piensan que disfrutar la vida es disfrutar de todos los deleites pecaminosos y diabólicos que presenta este mundo. Y nosotros como sus siervos, nosotros como sus discípulos, dice la Biblia que somos mensajeros enviados en medio de lobos. Somos mensajeros enviados de aquellas personas altivas, aquellas personas reacias que no quieren saber, inclusive recibiremos vitupereos
de aquellas personas que consideran esto como una atadura. Cuando tú le dices a alguien que soy cristiano, entonces piensan de que es un sistema de cargas, pero resulta de que Dios nos ha dado la vida por medio de Cristo y nos trae la verdadera libertad. Entonces, hermano, hermana, hoy ya vas a comenzar a desmontar, inclusive si llevas años siendo cristiano, ya no vas a pensar de que así como dice todo el mundo que todos somos hijos de Dios, si estás alejado de Dios, si estás alejado de Dios, toma hoy la decisión de reconciliarte con Él para que puedas experimentar todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos obedientes en Él. Allí dice, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Miren que toda esta línea de pensamiento la vemos también en Gálatas. Vaya allí al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, en el versículo 23, dice: antes de venir esta fe, se refiere al Evangelio de Jesucristo, la ley nos tenía presos. Obviamente, esta carta, su audiencia original tenía que ver con los judaizantes que querían, digamos, esclavizar también a aquellas personas gentiles que querían, que recibieron al Señor, pero estos judaizantes querían que ellos también participaran de todo el andamiaje de la ley, de toda la participación de las fiestas. Inclusive un tema muy discutido fue el tema de la circuncisión física en los hombres. Y dice, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, así como ya le dije, nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestidos de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Miren cómo de manera consonante, así en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, nos habla de esa maravillosa noticia que tenemos en Cristo Jesús, y ya no vamos a estar, digamos, allí alejados, sin experimentar esa dicha de estar con nuestro Padre Celestial, y debemos buscarle en oración y debemos recibir su instrucción todos los días para que podamos, a medida que amemos a Dios mucho más por medio de Cristo, entonces nosotros comenzamos a experimentar el amor del Padre Celestial y comenzamos a amar a nuestros semejantes. No intentes de la forma contraria. No intentes amar a las personas si no hay un amor que está allí creciendo en Dios. Porque recuerden, el corazón del hombre es un corazón engañoso. Y a veces depositamos la confianza en personas que nos defraudan. Y cuando personas nos defraudan, necesitamos experimentar ese amor mucho más, para que cuando nosotros como hijos, entonces nosotros podamos comprender ese amor que Cristo nos da en el Espíritu. Miren que en Gálatas, vamos al libro de Gálatas capítulo 4, vamos a 4:4, dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. O sea, cuando se cumplió el plazo se refiere al tiempo en el cual Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos, otra vez la palabra, adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos.
Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. No es que usted ahora en las oraciones, si usted no menciona Abba, si usted no menciona Padre, entonces no va a experimentar esa comunión. No se refiere a esto de mencionar palabras como si fuera una fórmula mágica. Aquí, esto no va con estas cosas. Primero hay que ejercer la fe de lo que dice aquí. Nosotros debemos de creer en el testimonio de los profetas, el testimonio de los apóstoles, el testimonio de todas las personas que Dios permitió de que escribieran las escrituras para que las próximas generaciones fueran bendecidas con la más maravillosa noticia de todas. Es por medio de ti, Señor, serán benditas todas las familias de la tierra, para que la alabanza, así como lo leímos en el libro en Efesios, para que la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, todo es para la gloria de Dios. Nosotros debemos comenzarnos a negar nuestros sueños, nuestros deseos. Yo sé que es muy predicado ahora que Dios cumplirá los deseos de tu corazón, pero se le olvida de que Dios hace todo conforme a su voluntad. Y Dios concederá, obviamente, pero acorde al propósito y a la voluntad de Dios. Y no se nos debe perder de vista esto. Así clama Abba Padre, enviado el corazón de su Hijo. Y nosotros cuando ponemos la fe en Cristo, es el Espíritu. Por eso Jesús dijo, los que creen en mí, yo daré yo daré agua viva. Y esa se refería al Espíritu que había de ser derramado cuando Cristo fuese glorificado. En esa exaltación, en la exaltación de Cristo, cuando vino su humillación se refiere a que Dios se hizo hombre. Y cuando fue exaltado, cuando vaya al cielo, cuando fue glorificado, derrama de su Espíritu para que nosotros, ahora que somos el cuerpo de Cristo, nosotros podamos disfrutar de su presencia. Y hermanos y hermanas, amigos y amigas, miren ahora con las citas que vienen cómo nosotros, el hecho de que ya tengamos la certeza de que tenemos la fe en nuestro Señor Jesús, y nosotros ya tenemos ese testimonio del Espíritu que nos dice en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y de que comenzamos a experimentar esa comunión íntima con Dios en medio de la oración. Dios nos dice ahora en Lucas capítulo 11, vaya a Lucas capítulo 11, versículo 9, Lucas capítulo 11, versículo 9. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide pan y un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Les dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan. Por eso, cuando nosotros vamos, por eso les dije que en esa comunión es que crecemos. Nosotros no nos podemos quedar allí como estancados. No nos podemos quedar ahí solamente mirando lejos, sino que tenemos que ir a esa oración. Y en esa oración debemos de pedir, hermano. No nos debemos quedar allí callados y ahí sin movernos, sin hacer nada. Debemos ir en oración y debemos pedirle a nuestro Dios, debemos pedirle a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Padre Celestial que nos ha dado vida. Y cuando nosotros comenzamos a buscar, la Biblia nos anuncia de manera clara
que Él, si lo buscamos, lo encontraremos. Lo encontraremos. Ya no vas a pensar más sobre quedarnos allí. Bueno, si Dios es mi Padre, entonces Él me buscará, todas estas cosas. No, cada uno debe buscarle en oración. Cada uno debe buscarle en la llenura de su espíritu. Cada uno debe ejercer esa fe y cuando llame se le abrirá la puerta. Y aquel que pide se le recibe, y aquel que busca encontrará, y aquel que llama se le abrirá. Estos textos, cuando nosotros ejercemos esa fe en nuestro Señor Jesús, entonces Dios trae a nosotros. Miren lo que dice el versículo 13. Pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se los pida. Esas cosas buenas es el Espíritu Santo. Y viene, el Espíritu está en su cuerpo, pero vienen gracias a la gloria de su Hijo. Entonces, hoy, si ya usted tomó estas palabras y a partir de hoy va a comenzar a ejercer esa fe. Y le insisto en ejercer la fe porque la Biblia es un libro de fe. Si usted solamente lleva una vida allí como que yendo los domingos, cantando unas canciones, dando diezmos, ofrendas, pero usted no hace realidad en el sentido de que crea efectivamente lo que Dios dice en su palabra. Por eso en el Sermón del Monte, miren que Dios, Jesucristo, nos habla de la parábola de los dos cimientos, al final de ese sermón. ¿Y por qué es tan importante la parábola de los dos cimientos? Porque hay allí una diferenciación entre ese hombre prudente y ese hombre necio, entre ese hombre, esa persona que es obediente y esa persona desobediente. Y algunos no sabemos la historia, otros no se la saben, se la voy a decir rápidamente. Es como aquel hombre prudente que construyó una casa sobre la roca, sobre terreno firme. Y hubo otro que lo construyó en arenas. Ese hombre imprudente, insensato. No pensó, creyó de que lo que está construyendo ahí es suficiente con la arena que le iba a sostener, pero vinieron fuertes tormentas, aguaceros, inundaciones y derrumbó aquella casa que no estaba sobre la roca, y la roca es Cristo. Así por eso el Señor Jesús comparó, una vez que llega al final del Sermón del Monte, dice: si escuchas estas palabras, debes ponerla en práctica. Y comienza con esas bienaventuranzas y le habla a todos aquellos que le habló en ese tiempo y fueron aquí consignados en el libro de Mateo para que nosotros podamos recibir también este testimonio y creer que todo lo que estamos allí, lo que está ahí escrito, y lo ponemos en práctica, entonces seremos esos hombres prudentes, pues esos hombres sabios, esos hombres que quieren dejarse, esos hombres y esa mujer que quiere dejarse formar por Cristo, dejarse que el corazón sea transformado en el poder del Espíritu, dejarse que cuando vamos a ese lugar de oración, cuando vamos ahí a ese altar, recuerden que el altar del incienso representa las oraciones de los santos, y a mano derecha tenemos los panes de la proposición, y a mano izquierda tenemos el candelero o candelabro, como usted quiera decirle, porque es importante que nosotros, para poder experimentar esa comunión con Dios, podamos ejercer la fe y podamos disfrutar de esa relación paternal y podamos crecer en Cristo y podamos proclamar su nombre y podamos exaltarle, y el resto de nuestras vidas es para el Señor. El resto de nuestras vidas es para la gloria de su nombre. No es que usted va a dejar de amar a su papá, a su mamá, pero pasarán a un segundo plano, porque el Señor dijo: el quien ama a padre, a madre, a sus hijos,
inclusive a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por esa razón, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y tomamos su cruz, pero la cruz no es para llevar cargas, la cruz es para morir en ellas. Y Jesucristo nos llama a ser parte de sus padecimientos y sufrimos y no podemos negar que sufrimos, pero el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido. Y cuando escuchamos estas palabras alientan el alma. Estas palabras alientan nuestro pensamiento. Estas palabras hacen que nuestra vida tome un curso diferente y no estemos enfocados en nuestros deseos egoístas, en nuestros deseos pecaminosos y engañosos. Entonces Dios nos lleva por ese desierto y Dios nos lleva a experimentar su verdadera presencia. Algunos piensan que la presencia es un carro nuevo. Algunos piensan que la presencia es un reloj nuevo, súper costoso o un celular y todas estas cosas. Porque eso es lo que vemos, lo que se enseña a doquier. Pero cuando nosotros comenzamos a experimentar la vida, porque dice, y la vida vino, y en él estaba la vida, y la vida era de los hombres, lo dice el libro de Juan, y el verbo se hizo carne, y el verbo se tabernaculizó, o sea, estuvo entre nosotros. Y él vino al mundo, vino a los judíos, pero no le recibieron, pero a los que creen en su nombre les dio la potestad, aquellos que lo recibieron, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y no nacemos de carne y de sangre, que nacemos es de Dios. Por eso ese joven rico, los discípulos le dijeron cuando pensaba que estaba cumpliendo toda la ley de Dios, entonces ¿quién podrá salvarse? Dijeron sus discípulos, porque él se puso triste cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, llénese de gozo, llénese de alegría y lea la palabra de Dios si tiene mucho tiempo. Miren, hay cristianos y cristianas que no leen la palabra de Dios todos los días, pero sí comen, sí toman líquidos, porque solamente están enfocados en el pan perecedero. Y eso que leemos en las Escrituras, que no habían cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes, y Jesús llegó a tener mucha fama, obviamente por los milagros. Pero cuando Él les comienza a hablar de su propósito eterno, cuando Él les comienza a decir que el vino del cielo les causaba mucha dificultad porque le vieron nacer y todos, ese no es el hijo de José. ¿Cómo puede ser decir que es el pan que viene del cielo? Y había allí tensión y contiendas, y le comenzaron a decir a Jesucristo, los judíos de ese tiempo, que estaba blasfemando porque Él perdonaba pecados, que Él estaba en contra de la ley porque Él sanaba el día de reposo. Y las señales no fueron entendidas. Pero por eso cuando leemos el libro de Juan, y se lo aconsejo a todos aquellos que quieren experimentar la vida, lea el libro de Juan, lea las cartas de Juan, lea las cartas del apóstol Juan, lea todo el Nuevo Testamento, obviamente, pero tome tiempo, léalo una y otra vez para que vea cómo Dios se manifestó en Cristo, cómo Dios permitió que su Hijo viniera al mundo, su único Hijo, el unigénito, llegara al mundo, porque el Verbo era antes de la creación y estaba con Dios y era Dios. Así lo dice Juan 1:1. Él era Dios encarnado. Y los discípulos ahí dicen, tocaron al Verbo de vida y vimos su gloria. Esa gloria que ha sido transmitida de generación en generación, y por eso ahora nosotros, tú y yo, que estamos aquí escuchando este mensaje, es porque unos hombres y mujeres atrás comenzaron a transmitir este mensaje que hoy recibimos esa gran bendición. Y para finalizar, hermanos,
Voy a hablarles de Efesios capítulo 5, versículos del versículo 1. Vaya, busque Efesios capítulo 5, versículos del versículo 1. Y dice Efesios, nueva versión internacional. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera deben mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Con esta cita que terminamos el mensaje de hoy, miren que el hecho de decir, bueno, usted puede decir, si usted diga, ok, yo soy hijo de Dios, llevo una vida normal, no podemos ser tan exagerados, pastor, de irnos a los extremos, porque nadie es perfecto, pastor, todos nos equivocamos. Pero tiene que haber una evidencia y cada persona debe experimentar un cambio de vida cuando se entrega a Cristo. Por esa razón, y yo le insisto, no se deje engañar de lo que se está hablando, de que vivamos como querramos y si cuando morimos entonces el Dios lo tenga en su santo reino. No, la Biblia no habla así, porque entonces, ¿para qué vino Cristo entonces? Toda la predicación, y si Cristo no resucitó, vana nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y si no creemos en la resurrección de los muertos, entonces comamos y bebamos. No nos podemos ahora mismo, porque hay hermanos y hermanas que poco a poco se están dejando amoldar a este mundo, pensando de que debemos llevar una vida mundana, porque al final cuando partamos de este mundo, cuando muramos, entonces Dios me tendrá en su santo reino. Pero miren cómo dice aquí, debemos imitar a Dios como hijos amados. Y hay que llevar una vida de amor, pero para llevar la vida de amor hay que perdonar. Hay que perdonar a esas personas que nos han hecho daño. Y si hoy dices ser cristiana o cristiano y no has perdonado a tu padre, no has perdonado a tu mamá, no has perdonado a tus hijos, no has perdonado a tu tío, a tu tía, a tu jefe en el lugar donde trabajas, a algún compañero que te hizo daño, entonces no has experimentado la verdadera alegría y gracia del Señor, porque el Señor dice que nosotros debemos perdonar, así como Cristo nos perdonó, también debemos perdonar a los demás, porque de gracia hemos recibido y gracia debemos dar. Y cuando ocurre eso de manera verdadera, entonces amamos, y en el amor, no se lo puedo negar, va a haber sufrimiento en el amor, porque el amor tiene que ser paciente, todo lo puede, todo lo soporta, y habrá momentos que, y como pastor se lo digo, en la cual habrá tensiones, y habrá discusiones en la cual te tocará pedirle perdón a esa persona que le hiciste daño, a esa persona que la ofendiste, inclusive que pudieras tener también pensamientos
malos hacia esa persona. Pero cuando vamos allí vamos a sus pies, entonces meditamos en la verdad. Entonces creemos de que cuando Dios envía a su Hijo vino a liberar. Y cuando viene esa liberación verdadera, yo debo perdonar a los demás. Obviamente todo esto ocurre porque hay un milagro que desciende del cielo. Y no te dejes engañar del lugar donde me estés escuchando ahora mismo, en los diferentes países. Esta transmisión es completamente en vivo. Toma una decisión hoy. Y no te dejes engañar, porque ahora por este tema de la pandemia que está ocurriendo, se buscan muchas prédicas por internet, pero debes leer la Escritura y debes de pedirle: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación, pero no como un conocimiento intelectual, no como que yo estudié obviamente toda la doctrina de la regeneración, toda la doctrina de la santificación, de la justificación por la fe, pero resulta que no perdono. Pero ¿qué hacemos con nosotros con creer una doctrina y no perdonar a aquellos que nos hicieron daño? Aquel que constantemente nos está hablando mal de nosotros y nos dice cosas que nos ofenden, y nosotros tenemos allí cierto rencor, pero Dios nos llama en esta noche y nos dice esto de manera verdadera. Hay que tomar esas decisiones radicales, porque no podemos quedarnos solamente como unos escribas, no podemos quedarnos allí como un fariseo. Debemos vivir la vida cristiana como Dios y las Escrituras nos están mandando. Algunos tendrán que ir allá a enfrentar a esa persona e ir en amor, así como lo dice, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. A veces queremos en los grupos sociales, más que todo los jóvenes, hay jóvenes que nos están escuchando, no te dejes llevar por el medio ambiente social. Cuando un grupo de cristianos, y ustedes saben que siempre aparece como el chistín del grupo, y comienza a burlarse de Dios, porque a veces los jóvenes se aburren en las reuniones porque alguien tiene que ser el payaso del grupo. Alguien tiene que decir algo chistoso para que la reunión sea como divertida. Parecería como que si leemos la Biblia y hablamos de Dios y cantamos salmos al Señor, parecería como si fuera aburrido. No, pero es necesario un chiste, es necesario, sí, porque los jóvenes se aburren. Pero aquí dice claramente que no debe mencionarse nada de estas cosas de impureza y estas conversaciones necias y chistes en doble sentido, chistes groseros. Y ahora me dirás: pastor, pero entonces ¿qué hablamos? Sí, hay muchas cosas que conversar como jóvenes, muchas, y para edificación de los unos con los otros. O sea que no escuche. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 12, no se amolden a lo que el mundo te está diciendo cómo debe ser. Inclusive el concepto del amor del mundo es diferente al concepto del amor que habla la Biblia. Yo he escuchado conceptos: yo amo al que me ama. ¿Qué piensas de esto? Yo amo al que me ama. Si amas, se te devolverá el triple. Si amas, se te devolverá todo triplicado, todo cuatriplicado. Y vemos como si fuera esto como como si fuera un juego, ¿no? Como si fuera un juego en la cual yo ingreso unas monedas y bueno, yo necesito dinero y todas estas cosas, como una transacción, y la vida cristiana no es así. La vida cristiana, Dios nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Y la Biblia dice en primera de Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona, o sea, se manifiesta en nosotros. Ya hoy, si has creído lo que has escuchado, ya hoy si has
visto por tus propios, has leído en las Escrituras y el Espíritu Santo te está hablando a todos los que nos están escuchando. Entonces hoy será un día diferente. Hoy será un día que la oración será diferente. No una oración para ser como glamurosa y entonces aplaudida por todos. No, una oración que sale del corazón. Una oración que sale del poder del Espíritu Santo. Una oración que viene del quebrantamiento. Una oración que hace que nuestra vida esté rendida al Señor. Quiero terminar diciéndole de que le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de iniciar estas prédicas en la radio, y esperamos en el Señor podamos seguir extendiendo su palabra, anunciando su buena nueva, porque a eso hemos sido llamados. Nosotros no estamos aquí para el supuesto disfrutar de la vida, estamos aquí para vivir para el Señor, porque en un tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, para la gloria y alabanza de su nombre. Vamos a orar, y al final le daré también unas palabras, y cerramos esta transmisión por hoy. Vamos a orar, vamos a pedirle allí, si tienes el televisor allí prendido, alguna cosa, te pido que vayas allá a un lugar allí reservado. Si es necesario, cierra la puerta. Si estás con un celular, ves allí, cierra tu puerta y vamos a orar juntos como hermanos. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe a Él, que nos fortalezca en el poder del Espíritu. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, amado Dios, por reunirnos como hermanos, Señor, con los diferentes países donde tú has escogido, Dios, para que podamos recibir tu palabra. Tú eres el único que sabes, Dios, por qué has enviado esta palabra. Tú eres el único, Dios. Pero sí debemos de creer que tus propósitos son eternos. Y tú sabes qué cosas, Dios, nos conviene a nosotros. Nosotros a veces pensamos, Padre, que lo que estamos haciendo es lo correcto. Pero cuando vamos a tu palabra, la palabra tuya que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, entonces discierne las intenciones del corazón. Y comenzamos a experimentar que necesitamos perdón y necesitamos arrepentirnos, Dios, y necesitamos, Dios, de ti todos los días. Así como hoy comimos el alimento físico, debemos de tener y poner la mirada en el autor y consumador de la fe, y necesitamos todos los días, Señor, de ti, porque hoy nos has dicho, y si ya lo sabíamos, Dios, y nos has reafirmado, de que somos hijos adoptados. Y llegará un tiempo donde recibiremos la herencia eterna, en el nuevo cielo y la nueva tierra, donde reinará la justicia, donde ya la muerte ya no existirá, ni tampoco el lamento, ni la pena, ni el dolor. El mundo de antes ya no existirá. Pero Dios, permite, Padre Celestial, que todos los que estamos orando aquí en oración ahora en este momento, Dios, que podamos ser hijos verdaderos y crecer en comunión con nuestro Padre. Y debemos, Señor, así como lo leímos hoy en tu palabra, debemos llevar una vida de amor, Señor. Una vida que inclusive de pronto, Dios, si estábamos enfocados nada más en nosotros mismos y nos hemos olvidado, si hemos dejado de amar a nuestro cónyuge, si hemos dejado de amar a nuestros hijos, inclusive hay hijos que se han ido de casa y hay madres que están experimentando dolor. Dios,
Toca el corazón de la madre, del padre que está experimentando dolor en este momento, para que tú le des fortaleza espiritual, para que puedan orar también por sus hijos y creer de que Dios trae a sus hijos y a sus hijas desde lejos. Dios no se olvida de las lágrimas que podemos, Dios, están saliendo de nuestros ojos en súplica, Dios. Dios, necesitamos de tu Espíritu Santo y necesitamos en oración buscarte todos los días si tenemos una vida tenue de oración. Reaviva nuestra oración. Reaviva, Señor, un quebrantamiento diario. Y que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos de que el resto de nuestras vidas aquí en la tierra lo haremos para hacer lo que le agrada al Señor y no a nuestros deseos egoístas. La Biblia nos dice, Dios, que no nos dejemos llevar por todos los deseos carnales que batallan contra el alma. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. La Biblia nos dice hoy, Señor, que si somos hijos, también somos herederos y coherederos en Cristo. Somos su cuerpo, somos sus hijos, somos sus discípulos. Pero si no amamos a las personas que tenemos a nuestro lado, Dios, y decimos que te amamos, somos unos mentirosos. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor. Si en nuestro interior, si en nuestro corazón no hay perdón, Señor, perdónanos, Dios. Oh Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos diste hoy. Y permite, Dios, que cada palabra que podamos escuchar y cada palabra que podamos leer en tu escritura sea para edificación del cuerpo de Cristo, sea para que podamos llegar a otras personas que no conocen del Señor, sea para reconocer que sin Jesucristo nuestra vida no tiene sentido. Por eso tu palabra, Señor, dice que sin mí nada podéis hacer. Gracias, Padre del cielo. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy hemos terminado. Nuevamente le digo para los que ingresaron ahorita un poco más tarde, el mensaje de hoy fue titulado Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llame hijos de Dios. Quiero decirle varias cositas antes de terminar esta transmisión en vivo desde la ciudad de Cartagena, Colombia, en Sudamérica, que usted puede, si quiere escuchar nuevamente este mensaje, nosotros lo vamos a estar colgando en la página del mensaje de Jesús. Allí a partir de hoy vamos a estar, usted va allí a la parte del mensaje de Jesús, allí en el menú va a encontrar un botoncito que dice radio. Habrá transmisiones que no serán en vivo como esta. Cuando sean en vivo completamente, usted se dará cuenta de que Dios le edificará y le ayudará, porque todos debemos crecer en Él y debemos crecer en su amor. Entonces usted, muy juicioso, si hoy ha recibido y ha creído en esta palabra y la quiere escuchar nuevamente, puede ir al mensaje de Jesús. También le animo a que pueda visitar los diferentes artículos. Tenemos las parábolas de Jesús que no están siendo muy estudiadas y reflexionadas en este tiempo, porque piensan que las parábolas de Jesús son para las tareas de los niños pequeños, y no es así. Las parábolas son para todos, las parábolas de Jesús, y ahí va a encontrar usted una reflexión
Ya nos faltan como 2 parábolas, pero la mayoría, estamos en un 90 y pico %, usted va a encontrar una reflexión de las parábolas de Jesús. Le animo a que usted las visite. También puede visitar los diferentes mensajes en temas. Hay mensajes también que tienen que ver con el tema sexual, mensajes que tienen que ver con el tema, digamos, del crecimiento espiritual, con la parte también de la historia de la iglesia, y cada uno de los artículos poco a poco se va nutriendo la página para que sea de bendición y usted pueda compartirlo a otras personas. También le animamos a que se pueda suscribir también a nuestro canal de Telegram. Ahí estamos compartiendo diariamente unos textos muy pequeños sobre libros cristianos recomendados e imágenes para compartir, imágenes cristianas obviamente, imágenes cristianas en la cual puede compartir con sus amigos, con sus amigas. También puede suscribirse al canal de YouTube para poder recibir y suscribirse al correo del mensaje de Jesús, en la cual estoy haciendo unas reflexiones sobre diferentes temas en la cual lo va a recibir de manera semanal. Entonces, a partir de hoy, si es la voluntad del Señor y si Dios permite, nos encontraremos el próximo jueves. El próximo jueves hay un chat, ahora mismo hay alguien allí que le va a ayudar y usted puede preguntarnos alguna duda que tenga, algún testimonio que también quiera dar. Usted puede ahí enviar el chat, ahí también a info@elmensajedejesus.org, también puede escribirnos. Nosotros, acorde a la disponibilidad, entonces usted recibirá la respuesta a las inquietudes o a la consejería que quisiera recibir. Entonces, una vez más, agradecerle primeramente a Dios por este mensaje que nos ha dado, y le animo una vez más, recuerde el mensaje de hoy. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Entonces, quiero agradecerle también a todas las personas que participaron también para que fuera posible esta transmisión, y darle una bendición en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Dios les continúe bendiciendo. Amén y amén.